Hola a todos, vamos a seguir ahora hablando de las ecuaciones diferenciales parciales de primer orden. Recuerden que en los videos anteriores ya hicimos una introducción de lo que son las ecuaciones diferenciales parciales y qué es lo que nosotros queremos como objetivo. Entonces vamos a comenzar con EDP de primer orden. Usualmente pues nosotros vamos a tener que una ecuación diferencial parcial de primer orden pues va a tener esta forma. Esta sería como la fórmula general, ¿no? Donde tengo n variables independientes, una función u que va a depender de estas n variables y sus derivadas de primer orden, ¿no? Esta sería más o menos la forma general para mi ecuación diferencial, donde, pues, como les digo, u vendría a ser la función que depende de x1, x2 hasta xn. Y pues esta es una función incógnita o una función por determinar, ¿no? Vamos a poner acá por determinar y que satisfaga uno. Haga en este caso 1. Para nosotros uno va a ser esto, donde pues mis variables x1, x2 hasta xn pues están en un dominio de conjunto pues TRL. Entonces nosotros de alguna manera queremos estudiar esta ecuación. Y bueno, esta ecuación diferencial usualmente pues se estudia, ¿no? Para el caso más simple, que en este caso pues sería el caso n igual a 2. No tomamos n igual a 1 porque acuérdense que cuando n vale 1 pues ese es el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces vamos a estudiar el caso n igual a 2. Es decir, que nuestra ecuación va a tener la forma, pues vamos a decir f de x, y, u sub de x y u sub y, y esto pues para nosotros va a estar igualado a 0, ¿no? Usualmente esta ecuación pues uno la escribe así, se puede escribir de esta manera como f de x, y, u, p y q igualada a 0, donde obviamente la P sería la parcial U sub de X y la Q vendría a ser la parcial U sub Y. Esa sería la manera como la miramos también a esta ecuación. A esta le vamos a llamar pues 2 o a esta también, cualquiera de las dos formas es válida. Y bueno, al principio pues esta ecuación, según como sea 2, tenemos algunos nombres, entonces podemos clasificar. Vamos a hacer aquí una clasificación. Fíjense bien, vamos a decir lo siguiente. Primero, la EDP es cuasi lineal. Si su forma es la siguiente, en este caso sería una forma así, XYU, una A de XYU. Esto por la U sub de X más una B de XYU. Esto por la U sub Y y esto pues igualado a una función C de XYU. Usualmente a esta A, B y C se les llama como funciones coeficientes y obviamente la U es en este caso, la función que ando buscando. Digamos que los coeficientes esta es una ecuación también implícita de alguna manera, ¿no? Porque me aparece ahí la U en estos términos. La otra manera es EDP semilineal. Esta ecuación semilineal tiene la forma de ax, y, esto por u sub de x, más b de x, y, esto por u sub y, y miren que solo la c va a depender de las tres variables, x, y y u, donde obviamente u depende de x y y. Entonces, esta ecuación también es una ecuación llamada semilineal, sin embargo, es de alguna manera implícita porque la u me aparece aquí. Y la tercera ecuación que nosotros tenemos, pues es la EDP lineal. Esta pues tiene la siguiente forma, fíjense bien, sería la forma AXY
U de X más B de X, Y, U sub Y, más C de X, Y por U. Y esto sería igualado a una función D de XY. Esta sería como la tercera forma, la ecuación diferencial parcial lineal, que pues es homogénea. Esta es homogénea. Sería así, si D de XY es igualado a cero, entonces esta es lineal homogénea, ¿no? Cuando yo tengo esto, vamos a escribirla. Igualada a cero es homogénea. Esta sería una ecuación que uno también busca resolver, digamos, y que tiene que ver un poco con lo que vimos de operadores, ¿no? Cuando teníamos un operador lineal y pues en el video anterior hablamos un poco de esto. Y una cuarta ecuación sería la no lineal. Acuérdense que tenemos siempre el caso no lineal, que pues sería de la forma f de x, y, u sub de x, u sub y. Esto siempre igualado a cero. Y pues esta ecuación no es del tipo y o 2i o 3i. Sí, es decir, esta ecuación que me aparezca aquí no se puede escribir como ninguna de estas. Y eso sería más o menos el tipo de ecuación que nos puede aparecer acá. Resolver las ecuaciones no lineales, pues otra vez es algo difícil, ¿sí? Como vamos a ir viendo, nosotros vamos a resolver algunas, pues creo que todos estos casos, pero en algunos casos vamos a ver métodos para poder resolver la ecuación no lineal y en otros casos, pues digamos que no vamos a poder a menos que hagamos una aproximación numérica, pero eso sería para otro tipo de curso. Nosotros nos vamos a enfocar en obtener soluciones, digamos, de manera algebraica que puedan resolver nuestras ecuaciones dadas. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, hay que pensar, ¿no? Pensando, digamos, aquí en cómo resolver. En este caso 2, esa sería la idea. Entonces vamos a considerar, fíjense bien, se considera la siguiente superficie. Consideramos la siguiente superficie. Y mi superficie pues va a tener la forma f de xy. Aquí le vamos a poner z por mientras y aquí a, b igualada a 0. Bueno, aquí las variables son x, y, z, a y b son parámetros. A, b parámetros. Y bueno, yo ya sé que estas superficies tienen una gráfica, ¿no? Es decir, yo lo que voy a tener acá es como esa gráfica de esta como superficie dada por este f igualado a 0, ¿no? Donde f es esto. Y entonces, más o menos la idea de esto es que mis soluciones de las ecuaciones, la solución 2 va a tener esta forma. Ahora, como yo sé que z es la tercera variable, vamos a suponer, y supongamos, voy a decir aquí, que en este caso z depende también de x y y. Entonces, fíjense bien, a esto le voy a llamar asterisco. Yo sé que si z depende de z de x, y, tengo asterisco, yo de alguna manera puedo definir lo siguiente. Entonces, si yo tengo que w es esta f de xy, z, a, b, yo puedo de alguna manera encontrar la parcial, ¿no? De w con respecto a x. W con respecto a X, bueno, si ustedes se acuerdan, hacemos aquel diagrama de árbol. Decimos W es igual a F. F depende de X, de Y y en este caso solo de Z, pero Z depende también de X y de Y.
Entonces, al momento de buscar mi parcial W con respecto a X, yo lo que tendría es, tendría que irme por los caminos que tengo acá, ¿no? Por ejemplo, para la X sería parcial de F con respecto a X. Solo le pongo F sub de X más parcial de F con respecto a Z por parcial de Z con respecto a X, ¿sí? Esta sería la manera en que lo vemos y esto pues no es otra cosa que F sub de X más, pues usando que esto es P, ¿no? La Z sub de X es P por F sub Z. Y de la misma manera yo tendría que W sub Y, pues vendría a ser F sub Y más F sub Z por Z sub Y. Y esto tendría que ser F sub Y más, a esta le estamos llamando Q por F sub Z, ¿no? Y entonces esto tendría que ser igual a 0 en todo caso y obtenemos un sistema, ¿no? Este sería doble asterisco. De acá obtenemos de, en este caso, asterisco y doble asterisco, el sistema, dos puntos, y en este caso, bueno, el sistema se puede ver así, f de x, y, z, AB igualado a 0, f sub x más p, f sub z igualado a 0, y f sub y más q por f sub z, pues eso igualado a 0. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Bueno, de este sistema podemos de alguna manera encontrar una función. Es decir, entonces, de este sistema, si yo pudiera, digamos, eliminar el parámetro A y el parámetro B, vamos a obtener esto, f de x, y, z, en este caso por coma p, q, y esto igualado a 0. Y esto lo obtenemos, como dije, eliminando A y B. Entonces a esta se le llama, entonces F, asterisco. En este caso, el asterisco que tengo acá viene a ser una solución completa, así se le llama. De, pues, esta ecuación, ¿no? A esta le vamos a poner triple asterisco bueno, esta era 2, ¿no? De 2 voy a decir. Y usualmente, además de llamarle solución completa, se le llama integral completa. La idea sería entonces, otra vez recapitulando, si yo tengo una superficie, lo que estoy diciendo es que yo puedo de alguna manera ver que esa superficie satisfaga una ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial es la que yo de alguna manera quiero resolver, ¿no? Y bueno, además, usualmente asterisco, voy a decir lo siguiente. Además, usualmente, en este caso, asterisco se puede escribir de la forma, en este caso, pues se puede ver como una f de phi, psi igualado a 0, donde pues esta función phi depende de x, y, z. Esta sí también depende de x, y, z. Y a esta pues le vamos a poner ahí sí triple asterisco. Acuérdense que en este no, ¿no? Acá esto es 2. Esto en realidad era 2, entonces lo voy a dejar como 2. Entonces, si yo tengo una superficie completa o una integral completa, yo esta integral completa la busco poner de esta manera, triple asterisco, y esta también pues va a ser una solución de mi problema asociado 2. La ventaja es que a estas uno le llama pues
características asociadas a 2. Entonces, ¿cuál sería la idea de que yo pueda hacer todo esto? Bueno, la idea parte de acá, de esta ecuación. Fíjense bien, si yo tengo la idea general de hacer esto, así vamos a poner acá, idea general, sería lo siguiente. Como yo tengo una función así, f de x, y, z, a, b, la cual es una, digamos, superficie completa o una integral completa, y yo supongo que b depende de a. Entonces, fíjense bien que yo puedo diferenciar con respecto a la variable a toda mi superficie. Esto vendría a ser f sub a más, otra vez por una regla de la cadena, ¿no? F sería f de b por acá b' de a, y esto me daría igualado a 0. Entonces, de alguna manera, esto implica que b' de a pues sería igual a menos f sub a entre f sub b. Yo de alguna manera podría resolver acá y obtener, ¿no? Resuelvo y de aquí obtengo mi b de a. Además, si yo pudiera decir que en esta de acá, además, vamos a decir esto, si podemos despejar de 2 o asterisco, mejor dicho, de asterisco para A, obtenemos que en realidad A se puede ver como función de X, Y y Z. De alguna manera, y entonces yo tendría que esta función se ve así como f de X, Y, Z, y aquí sería A de X, Y, Z, B, en vez de B, pues como depende de A, pero esto a la vez depende de X, Y y Z. De alguna manera así se miraría pues esta de acá, ¿no? Que este es asterisco, pongámosle asterisco prima, y de asterisco prima pues ya la llevaría a una forma de esta, ¿no? Como una f de phi, psi, y esa sería como la manera en que nosotros de alguna manera lo estamos haciendo. En la práctica de repente es más sencillo porque aquí pues es algo teórico. Un ejemplo podría ser el siguiente. Este es un ejemplo sencillo que se puede estudiar rápidamente. Si yo tengo, por ejemplo, esta superficie x menos a al cuadrado más y menos b, eso al cuadrado, más un z al cuadrado, y esto suponemos que es igual a, qué sé yo, 1. Esta es una superficie, digamos que lo que me da es una esfera. Si ustedes recuerdan un poco, en R cubo esto es una esfera centrada en A, B y 0, donde A y B son parámetros. Si yo supongo que Z en este caso depende de X y encuentro sus parciales, es decir, yo derivo con respecto a X esta relación implícita, lo que tendría sería un 2x menos a, por ejemplo, más este sería un 2z por su derivada interna, que sería z sub de x, esto igualado a 0. Lo mismo hago cuando derivo con respecto a y, 2y menos b, más 2z por z sub y, igualado a 0. Y entonces, si ustedes se fijan, al cancelar lo que tendría es que x menos a vendría a ser menos z por z sub de x, y y menos b vendría a ser menos z por z sub y. Si yo sustituyo esto en mi ecuación original o mi superficie, lo que tendría es, elevando al cuadrado esto a ambos lados, me queda z cuadrado por z sub de x esto al cuadrado, más acá me queda z al cuadrado por z sub y esto al cuadrado, más z cuadrado igualado a 1. Saco factor común z cuadrado y lo que obtengo en este caso es
esta ecuación diferencial, digamos, igualada a 1. Y bueno, esto es p cuadrado más q cuadrado, ¿no? P cuadrado más q cuadrado más 1. Y esto pues lo igualo a 1. Ahora, esta sería como la manera en que yo asocio a la superficie una ecuación diferencial. Y obviamente la idea es ver esto como un teorema que yo siempre voy a poder, a partir de tener una superficie en este estilo, encontrar una ecuación diferencial asociada, ¿no? Y luego, bueno, la idea es, si yo tengo una ecuación diferencial, encontrar esa superficie asociada. Entonces, fíjense bien, vamos a empezar con este teorema. Este sería mi primer teorema, teorema 1. ¿Qué me dice mi teorema 1? Bueno, mi teorema 1 me dice lo siguiente. Si yo tengo a phi, función de x, y, z, y tengo así como función también de x, y, z, tal que existe eh, perdón, sí de x, y, z, tal que tengo la siguiente relación, f de phi sí es igualado a 0 para f arbitraria. Entonces, fíjense bien, entonces, si z tengo que es igual a z de x, y, tenemos que se satisface la siguiente. En este caso, E de P de primer orden. ¿Cuál sería? Bueno, sería esta, P por, bueno, vamos a usar esta notación de phi sí, y acá pues parcial de y con respecto y, z más, aquí vamos a poner q, esta sería parcial de, bueno, el par ordenado phi sí entre parcial del par ordenado z, x, y esto pues va a ser igual a al parcial del par ordenado siempre phi sí. Y aquí parcial de x, y, donde yo lo que tengo es que esta parcial de phi, sí sobre la parcial de x, y, pues se va a entender como el determinante de esto, ¿no? Phi sub x, si sub x, phi sub y, si sub y. Es decir, esta es como más o menos se parece un poco a la matriz cambio de base, ¿no? El jacobiano, más o menos esa es la idea. Nosotros vamos a tener este teorema que es bien importante porque si tengo esta relación f de phi, sí igualada a 0, esta vendría a ser como la solución de esta ecuación diferencial, ¿no? Eso sería lo que nos está diciendo este teorema. Y bueno, la prueba viene como sigue, fíjense bien. Entonces, veamos la prueba, fíjense bien, prueba. ¿Qué es lo que voy a tener? Bueno, si ustedes se fijan, voy a decir que W es igual a F de phi, sí. Voy a derivar a W con respecto a X y con respecto a Y, pero obviamente lo hago siguiendo lo que es la regla de la cadena. Recuerden aquí que W pues depende de F. F a su vez depende de phi y depende de sí. Phi depende de X, depende de Y y depende de Z. Z depende de X, depende de Y. Sí depende de X, y depende de Z. Y Z a la vez pues de X y de Y. Entonces nunca olvidemos estas relaciones porque así pues puedo determinar de manera rápida mis derivadas, ¿no? Entonces acordémonos que esto lo que me está diciendo es que si yo saco la parcial de
W con respecto a X, esto va a ser, pues, en este caso, la parcial de F con respecto a phi. Pero fíjense que bien, para llegar a phi tengo a X, para llegar a X tengo este camino y también este, entonces esta debería de ir multiplicada, es decir, esto va a ser por phi sub de X o la parcial de phi con respecto a X, más lo que vendría a ser pues la parcial de phi con respecto a Z por Z con respecto a X, ¿no? Parcial de phi con respecto a Z por Z, parcial de Z con respecto a X. Este sería el primer camino más, aquí hay otro camino que me lleva a esas mismas, que sería pues la parcial de F con respecto a sí. Como aquí pues se divide en dos caminos, digamos, es por, entonces pongo la parcial de sí con respecto a X, más otra vez la parcial de sí con respecto a Z, y esto por la z sub de x, ¿no? O la parcial de z con respecto a x. Ahora, si yo saco la parcial de w con respecto a y, voy a tener un análogo, es decir, esto va a ser casi igual, digamos, aquí lo único que va a cambiar es la, en vez de x, la y. Entonces voy a tener esto, fíjense bien. Sería y más parcial de f con respecto a sí. Siempre aquí parcial de sí con respecto a y. Otra vez esta. Y por parcial de z con respecto a y. Esto sería, digamos, la w sub de x y la w sub y. Fíjense bien que como yo sé que esto es igualado a 0, por fuerza estas parciales pues también tendrían que ser 0 y esto se convierte en un sistema para la parcial f sub phi y f sub psi. Entonces, si ustedes se fijan, lo vemos como incógnitas, entonces sean, vamos a poner así f sub phi y f sub psi, las incógnitas. En el sistema. Entonces, ¿qué voy a obtener? Bueno, esto vendría a ser como los coeficientes de la matriz. Lo puedo poner en forma matricial, fíjense bien. Podría ver esto como una phi sub de x más, recordando que esta le estoy llamando p, entonces le pongo p phi sub z, el otro sería psi sub de x más p psi sub z, esta vendría a ser phi sub y, más, esta se llama q, entonces la pongo acá q, y aquí sería phi sub z siempre, aquí psi sub y, más q, en este caso psi sub z, esto por f sub phi y f sub psi, ¿no? Y esto pues tendría que ser igualado a 0, 0. Entonces fíjense bien, nosotros no queremos la solución trivial en este sistema porque si tenemos la solución trivial, entonces tendríamos una ecuación diferencial trivial y de alguna manera pues esa es la que queremos descartar porque se supone que vamos a tener condiciones ancladas a nuestros problemas donde las funciones no son triviales. Si fuese así, no, si fuese trivial, si fuera trivial, fíjense bien, lo que yo tendría es f phi igualado a 0. Esto implica que mi f va a ser función, pero de la segunda variable, que en este caso es psi. Y si tengo que f psi vale 0, entonces al momento de integrar esto de manera parcial, me va a dar que f es una h, pero de phi. Y como esta f es tanto función de sí, solo de sí como solo de phi, significa entonces que la f por fuerza tendría que ser una constante, ¿no? Tendría que ser constante. Y pues eso es lo que no queremos. No queremos descartar que tenga la solución trivial y entonces vamos a tener que
venir y suponer, ¿no? Queremos una solución no trivial. Vamos a poner aquí solución no trivial. Queremos una solución no trivial, digamos, de esta manera, como para ordenado, de este sistema, ¿no? Del sistema. Ahora, ¿cuándo ocurre? Bueno, esto ocurre cuando el determinante de A, en este caso, es igualado a 0, donde, pues, yo estoy representando esto como un AX igualado a 0, ¿no? Donde A es esta matriz funcional, el vector X son estas dos entradas y mi vector de ceros pues sería este, ¿no? Entonces, como el determinante de A tiene que ser 0, fíjense bien, eso significa lo siguiente. Entonces, el determinante de, en este caso A, que vendría a ser pues hay que fijarse en los coeficientes que eran, en este caso, phi sub x más p phi sub z. Luego se repetía la misma ecuación, solo que con la psi. Así. Y acá, pues, era la phi sub y. Aquí con q, phi sub z. Y aquí la psi sub y más la Q psi sub Z, ¿no? Y quiero que esto pues, sea 0. Eso es lo que nosotros queremos, que esta matriz tenga determinante A igual a 0 para que la solución sea no trivial. Entonces, como la solución es no trivial, es decir, el sistema tiene infinitas soluciones, calculo este determinante tal cual lo aprendí, es decir, esto va a ser phi sub de x más p phi sub z. Esto por psi sub y más q psi sub z menos, en este caso, phi sub y más q phi sub z, ¿no? Este por este. Aquí sería psi sub de x más p psi sub z y es obviamente igualado a 0. Si usted se fija, pues puedo multiplicar todo esto, es decir, que lo que tendría es phi sub de x, psi sub y, más q phi sub de x, psi sub z, más p phi sub z, psi sub y, más p por q, phi sub z, psi sub z. Esto menos, entonces ahora va todo cada producto de acá es negativo, entonces sería phi sub y, psi sub x, phi sub y, psi sub x, menos p phi sub y, psi sub z, menos q phi sub z, psi sub x, menos PQ sería el último, ¿no? PQ, phi sub z, psi sub z y esto igualado a 0. Entonces, si ustedes se fijan, este se cancela y puedo juntar este con este, que sería como el independiente. Este que tiene P, lo junto con este que tiene P y junto este con este, ¿no? Entonces, la idea sería tener lo siguiente, fíjense bien, acá lo pongo en corchete, phi sub de x, psi sub y, menos, en este caso, phi sub y, psi sub de x. Entonces, quiero que se fijen en este término, por ejemplo, este término, antes de seguir, este término en realidad es esto, ¿no? Es phi sub de x, psi sub de x, y aquí sería phi sub y, psi sub y. Si ustedes lo hacen es phi sub de x por psi sub y menos psi sub de x por phi sub y. Y esto, siguiendo solo con este término, esta es la parcial de phi psi, para ordenado phi psi con respecto a xy. ¿Por qué lo pongo este? Bueno, porque acá aparece, ¿no? En mi ecuación aparece esto. Phi psi xy, que sería este término de acá, que como les decía, pues es phi sub de x, psi sub y menos
phi sub x, phi sub y. Solo que este lo tengo al revés, ¿no? Pero es este mismo de acá. Cuando lo junté. Ahora, como está del otro lado, entonces acá voy a sacar como un menos. Cuando junte a P, fíjense bien, esto va a ser P. Como estoy sacando este con el menos, tendría que copiar primero esto, phi sub y, phi sub z, menos, ahora pongo este, phi sub z, phi sub y. Entonces, cuando hago el menos por más, menos por menos da más, y menos acá pues sería este signo. Lo mismo hago con el Q para pasarlo al otro lado, acuérdense, esto sería Q por, como saqué el menos de acá, sería phi sub z, phi sub x, menos, en este caso sería phi sub x, phi sub z, ¿no? Y esto lo igualo a 0 y otra vez, pues esto es menos P. Fíjense bien, aquí iría phi sub y, aquí iría phi sub y, aquí iría phi sub z, y aquí sería pues phi sub z. Si lo vuelven a hacer, pues coincide. Y esto sería menos Q. Acá de nuevo, este es phi sub z. Acá pues sería phi sub z. En este caso sería phi sub x y phi sub x. Esto igualado a 0. Obviamente esto pasándolo al otro lado vendría a ser P por la parcial de quién? Bueno, de phi c. Y aquí YZ, ¿no? Parcial de YZ. Más Q, esto por otra vez parcial de phi c. Esto por la parcial de, en este caso, ZX. Y si se fijan, esta es justamente la ecuación que yo tengo acá, ¿no? Y entonces, bueno, como esta es la ecuación, queda probado que en realidad, pues toda superficie de la forma F, obviamente decimos superficie no trivial, ¿no? Porque si yo tengo F de phi, psi, no trivial esto, igualado a 0, esa va a satisfacer esta ecuación, ¿no? Ecuación diferencial y eso es lo que nosotros de alguna manera andamos buscando. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con nuestras ecuaciones diferenciales? Bueno, de alguna manera vamos a ir estudiando cada uno de estos casos. De hecho, pues al estudiar el caso cuasi lineal, con el caso cuasi lineal, pues se resuelven todas estas tres. Y de alguna manera vamos a ver después algunos métodos para las no lineales. Fíjense bien, nosotros vamos a ver un método que se llama el método de las características, que tiene que ver con esto. Entonces vamos a decir eso. Digamos lo siguiente, entonces vamos a decir esto, veamos el caso cuasi lineal. Entonces, como motivación, consideremos la ecuación, ¿no? Consideremos la EDP, que en este caso pues sería esta. A de x, y, u sub x, más b de x, y, u sub y. Y esto pues igualémoslo a c de x, y, u. Esta es mi ecuación cuasi lineal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a definir mi superficie, fíjense bien. Mi superficie f de x, y, u de alguna manera se va a ver como u de x, y menos u, ¿no? Esta sería como la superficie, donde obviamente, si usted se fija, pues u es la u de x, y. Obviamente esto es lo que me está diciendo que esto es 0, pero lo que quiero es a esta diferencia, digamos, con u, una función en x y u como tercer variable o z, ¿no? Como tercera variable. Yo estoy viendo pues esta función f de x, y, u. Si yo vengo y de alguna manera saco el gradiente, ¿no? Fíjense bien. Yo tengo lo siguiente, note que pues el gradiente de esa función no es otra cosa que pues las derivadas parciales, que en este caso sería u sub x,
U sub y y menos 1, ¿no? Entonces, nosotros hemos aprendido de cálculo. Si nosotros hacemos otra vez el dibujo asociado, fíjense bien, si nosotros hacemos el dibujo asociado de lo que es la superficie o la función u, vamos a ver, me voy a hacer un dibujo aquí un poco similar al que había tenido. Si yo tengo esta es como mi superficie, ¿no? Yo le hago estas líneas solo para que veamos las superficies. Entonces yo ya sé que este gradiente de esta superficie, ¿no? Es normal en un punto X, Y, U. Ahora, fíjense bien que este es como el vector normal, pero para eso ocupo lo que sería su vector tangente, ¿no? En la superficie. Digamos, aquí voy a tener ese vector tangente, lo voy a pintar de este color. Y asociado a ese vector tangente tengo el vector normal, que pues es el gradiente de f, ¿no? Eso digamos que lo aprendimos de cálculo. Y bueno, ¿qué es lo que cumplen estos dos vectores? Que el producto punto del gradiente con este vector, llamémosle pues n, el vector gradiente de f punto n, en este caso tiene que darme 0, ¿no? Visto como vector. Ok, entonces, ¿para qué hago esto? Bueno, porque fíjense bien qué es lo que tengo con mi ecuación. Ahora observemos la ecuación. Fíjense bien, observando, a esto le vamos a llamar 3, creo que nos ha dado 3. Observando a 3, notamos ¿qué es lo que notamos? Bueno, despejando para acá tengo A por U sub de X. Lo hago en una versión corta, B U sub Y. Pasando a restar la C sería menos C igualado a 0. Y fíjense entonces que yo puedo escribir esto como U sub de X, U sub Y, menos 1 punto, lo que sería ABC. Y esto igualado a 0. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que el gradiente de f punto, el vector ABC, esto me va a dar 0. Esto significa entonces que ABC tiene que estar en la dirección tangencial o que ABC, bueno, lo voy a decir así, está en la dirección tangencial de la superficie. La superficie. De hecho, estos ABC me van a definir a mí algo que nosotros llamamos la dirección característica asociada a la superficie. Algunos también le llaman el eje de Monge, digamos, a esto que nosotros tenemos. Y algo más que nosotros vamos a tratar de hacer es, si ustedes se fijan aquí, yo dibujé como una pequeña curva que pasaba por este punto. Esta curva que yo estoy pasando por acá y que pega en este punto y luego se va, a esa curva yo la voy a parametrizar, le voy a llamar gamma. A esa curva le voy a llamar gamma, ¿sí? Sea gamma esta curva. Entonces, fíjense bien, voy a decir lo siguiente. Sea gamma, voy a decir una curva de la forma, bueno, paramétrica, obviamente, paramétrica de la forma. En este caso, pues gamma se va a ver así como x igual a x de t, y igual a y de t, y obviamente pues aquí va a ser z o u, digamos, vamos a decir un mejor, u igual a u de t, aquella curva que tiene como vector tangente a B y C. A dicha curva se le llama curva característica, es decir, esta va a ser una curva característica. Entonces, voy a decir lo siguiente, lo que se tendría que ver al decir que tiene como vector tangente a ABC, lo que estoy diciendo es que de x de t
pues tendría que coincidir con la componente A. De y de t tendría que coincidir con la componente B y de z de t en este caso tendría que coincidir con C. Sí, de esto, como este es mi vector tangente, ¿no? El de lo que implicaría de alguna manera es que de x entre A, si despejamos, va a ser igual a dy sobre B, que va a ser igual a du o de z, si du le voy a poner du sobre C, y esto a su vez como un diferencial de t, ¿no? Esta de alguna manera me da esta tripleta o estas ecuaciones características, así se le llama a estas ecuacaracterísticas, características, ¿no? Ahí abreviado, digamos. Estas ecuaciones características y esta a veces me da una más que sería esta de y entre dx. Pues si usted se fija sería b entre a. Esta es otra ecuación característica que a veces pues es suficiente para resolver las ecuaciones diferenciales. Pero digamos que estas ecuaciones son las que se deberían de satisfacer si yo quiero que gamma sea esta curva que pase por este vector donde n pues es el a, b y c, ¿no? ¿Por qué es importante, digamos, esto? Bueno, porque nosotros tenemos el siguiente teorema. Fíjense bien, ya tengo esto. Entonces, vamos a enunciar el teorema 2. Y el teorema 2 me va a permitir a mí ya de alguna manera resolver cosas. Teorema 2, fíjense bien. Bueno, vamos a decir de la siguiente forma, la solución general. Fíjense bien, la solución general de mi ecuación 3 de 3. En este caso 3, acuérdense que es la ecuación cuasi lineal, ¿no? La de 3 es una solución de la forma. En este caso, pues vamos a decir f de phi, psi igualada a 0, donde en este caso f es una función arbitraria de, vamos a ver, phi igual a phi de x, y, u, y si es pues también una función entre variables, phi de x, y, u, donde, obviamente, donde, o tal que voy a decir, tal que aquí, phi es una constante C1 y si es igual a una constante C2, son las soluciones de las ecuaciones características y en este caso pues sería dx sobre a igualado a dy sobre b y esto igualado a du sobre c. Este sería el teorema 2. Es decir, fíjense bien, ¿cómo encuentro yo mi solución? Bueno, determino lo que es las soluciones de esta tripleta o de estas ecuaciones características. Esas me van a dar dos soluciones phi y psi linealmente independientes también. Y esas dos soluciones phi y psi me van a permitir a mí definir lo que es la solución de mi problema 3 de manera arbitraria, obviamente. Para determinar la f de manera única, pues tendría que tener condiciones iniciales o algún tipo de información adicional, pero más o menos esto lo que me está dando es como la forma general de la solución. Entonces, probemos el teorema, fíjense bien, hagamos la prueba.
Pues vamos a comenzar suponiendo que tengo estas soluciones, ¿no? Voy a decir de la siguiente forma, sean, vamos a decir phi igual a phi de x, y, u, acuérdense que le llamamos u, igual a C1 y si igual a si de x, y, u igual a C2. En este caso, soluciones de las ecuaciones características en este caso, pues dx sobre a igual a dy sobre b igual a dz o du, perdón, sobre c. Acuérdense que la z es u o la u es z, ¿no? Bueno, tengo esto, entonces fíjense bien que yo puedo de alguna manera encontrar el diferencial total o considerar, ¿no? Que estas son, pues, están parametrizadas, es decir, entonces, vamos a decir esto, el diferencial de phi va a ser igual, si yo hago el diferencial de phi, pues acuérdense que por cálculo esto es phi sub de x, diferencial de x, más phi sub y, diferencial de y, más phi sub u, diferencial de u. Esto también me va a permitir decir de si, en este caso, que es el diferencial de si, va a ser si sub de x, diferencial de x, más si sub y, diferencial de y, más si sub u, diferencial de u. Ahora, si ustedes se fijan, esto va a ser igualado a cero, porque lo que tengo es que la phi es constante y la si también es constante. Ahora, si yo sé que esto viene de la curva característica que pasa por acá, si yo sé que viene de esta curva característica que pasa por acá, de alguna manera yo puedo también dividir esto entre entre el tiempo, ¿no? Es decir, entre el diferencial de t, acá hacer diferencial de t, diferencial de t, diferencial de t, diferencial de t, todo esto, ¿no? Y puedo transformar esta utilizando pues lo que tenemos. Hago acá pues esto igualado al diferencial de t. Entonces puedo despejar y decir que dx entre dt es a, que dy entre dt es b y du entre dt es c. Y escribir este sistema de la siguiente manera. Es decir, yo voy a tener a phi sub de x más b phi sub y más c phi sub du igualado a cero. De igual forma aquí voy a tener b si sub de x, perdón, a si sub de x. De igual forma voy a tener a si sub de x más b si sub y más c si sub du y esto lo igualamos a cero, ¿no? Este sería como el sistema que hay que resolver. Ahora, fíjense bien, yo puedo tratar de eliminar la C, por ejemplo. Para eliminar la C, multiplico, bueno, lo vuelvo a copiar si quieren. Lo volvemos a copiar. A phi sub de X más B phi sub Y más C phi sub du. Aquí A phi sub de X más B phi sub Y más C phi sub du. Esto igualado a cero, igualado a cero. Y entonces aquí multiplico por menos si sub du. Y aquí multiplico por phi sub du, ¿no? Multiplico esto y fíjense bien qué es lo que me va a quedar. Aquí se me van a cancelar las C al momento de hacer la operación, pero me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar A phi sub de X negativo, ¿no? Aquí phi sub du menos B phi sub Y phi sub du menos C phi sub du phi sub du igualado a cero. Aquí me va a quedar A phi sub du, poniéndolo en este orden, phi sub de X, más B phi sub du, phi sub Y. Y aquí me va a quedar, pues, en este caso, más
C siempre, aquí phi sub du, si sub du, igualado a 0. Entonces, esto obviamente lo voy a sumar. Al momento de sumar se cancela este. Y por ende, lo que voy a tener yo es sumar esto. Y fíjense bien que esto lo que me está diciendo es que es A por otra vez un factor común, phi sub du, si sub x, menos phi sub x, si sub du, más, bueno, en este caso lo puedo pasar para el otro lado, entonces fíjense bien, lo voy a pasar al otro lado, phi, en este caso sería phi sub y, si sub du, menos, si pasando al otro lado, en este caso phi sub du, si sub y. Pero si recordamos la notación de que estábamos viendo acá del cambio de variable en este, ¿no? Si recordamos estos productos de alguna manera tienen algo parecido. Entonces fíjense bien a qué se parece este. Esto implica que yo tengo A, sería en este caso phi sub du, sí, phi sub du, si sub du. Y aquí sería phi sub x, si sub x. Perdón, sí, sí, está bien ahí, igualado a B, y en este también puedo decir phi sub y, si sub y aquí podría ser phi sub du, si sub du. Que esto lo que está diciendo es que A es esto recuérdenlo, y en este caso sería pues U y X, ¿no? Esto va a ser igual a B, en este caso estoy diciendo que es parcial de phi sí sobre parcial de YU. Eso es lo que tendría. Ahora puedo pasar a dividir y entonces fíjense bien qué es lo que tendría. Lo voy a hacer al otro lado. Esto sería, a ver, A, si no me equivoco, entre parcial de phi sí YU, ¿no? Parcial de phi sí, parcial de YU. Esto igualado a B sobre, entonces fíjense bien qué es lo que me queda, UX, ¿no? Parcial de phi sí entre parcial de UX. Eso estaría bien, entonces lo ponemos acá, parcial de phi sí entre parcial de UX. Esta sería una manera de ver esto y se puede comprobar que esto a la vez va a ser igual. En este caso, yo eliminaría en este sistema que tengo acá, en vez de eliminar ahora la C, elimino la A. Entonces me va a quedar algo parecido, una relación parecida y lo que me va a dar una triple igualdad. Es decir, esto va a ser igual a C también a la vez entre parcial de phi sí, digamos entre la parcial de XY. Ahora, esta la tienen que comprobar, ¿no? No está comprobada, pero digamos que la tenemos. Y eso me va a permitir a mí decir, en todo caso, que A entre C, fíjense bien, A entre C, va a ser esta parcial de phi sí entre parcial de Y, U sobre parcial de phi sí, parcial de XY. Y de igual manera, B sobre C va a ser algo similar, va a ser la parcial de phi sí sobre parcial de, en este caso, UX sobre, bueno, la voy a poner así mejor, parcial de phi sí y acá siempre XY. Esto es lo que tendría, ¿no? Esto es lo que tendría de estas tres relaciones que sacamos de todo esto. Bueno, ahora qué, bueno, yo ya sé que yo encontré estas características, entonces voy a tomar esta de manera que pueda utilizar mi teorema, ¿no? Uno, si yo tengo que f de phi, sí es igual a 0 por el teorema 1, sabemos que satisface
la E de P. ¿Qué E de P? Bueno, nosotros lo acabamos de probar. Fíjense bien, sería esta. P parcial de phi sí. Aquí es YU más una Q parcial de phi sí. Aquí sería parcial de UX igualado a parcial de phi sí. Y aquí sería la parcial de XY. Bueno, uno se acuerda de esto porque como que se va corriendo, ¿no? YU, UX, XY. Por eso es que uno se acuerda de esto. Esta ecuación diferencial se satisface si yo tengo esta relación f de phi sí igualada a 0. Fíjense bien que es pues este teorema. Si yo tengo que f de phi, sí vale 0, satisface esta ecuación. Y es una de las hipótesis que nosotros tenemos en el teorema, ¿no? Estamos diciendo que la solución general es de esta forma para una f arbitraria, siempre y cuando phi sí sean las soluciones de las ecuaciones características que tenemos acá. Ahora, como son las soluciones de las características, fíjense bien, yo puedo venir y dividir, ¿no? Es decir, puedo dividir todo esto. A este término de acá le voy a llamar, si quieren, D. Entonces puedo dividir entre D, puedo dividir entre D y puedo dividir entre D. Esto de acá es D, esto de acá es D. D entre D, esto también es D, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Esto entre D es A sobre C. Y eso pues es lo que me gustaría, ¿no? Es decir, que entonces lo que tengo, es decir, entonces lo que tengo, fíjense bien, sería P por A sobre C más Q por B sobre C igualado a 1. Pasándola hacia el otro lado, lo que tengo es A por P más B por Q igualado a C, que es pues mi ecuación diferencial, digamos. Y aquí pues ya hemos probado entonces que se satisface lo que nosotros queríamos, ¿no? AP más BQ, pues eso es igualado a C, es mi ecuación cuasi lineal. Y ahí queda probado el teorema. Es decir, fíjense bien, esto me está dando entonces un método de cómo tratar de resolver una ecuación diferencial. Vengo yo, resuelvo las características asociadas a mi ecuación 3, que sería esta, y una vez que encuentro esa phi y esa psi, pues ya puedo decir cómo es la fórmula general de una ecuación diferencial. Bueno, les puedo poner un ejemplo corto antes de terminar el video y de ahí continuar en otro video acerca de esto. Pongamos un ejemplo. Veamos este. Uno sencillo, uno que se me ocurra o no voy a seguir uno que usualmente está en los libros, que es típico, ¿no? Digamos esta es una ecuación que es cuasi lineal, pero es lineal en realidad, ¿no? Lineal. Fíjense bien que esto me va a decir que ya puedo resolver las lineales, ¿no? Porque las lineales están contenidas en las cuasi lineales. Entonces, ¿cuál sería mi ecuación característica? Bueno, mi ecuación característica en este caso sería esta. Fíjense bien, se selecciona de esta manera porque es como la ecuación más sencilla. Sí, esta vendría a ser la A, esta vendría a ser la B y esta de acá vendría a ser la C, ¿no? A, B y C. Y entonces esto es lo que tengo. Tengo una triple ecuación. Obviamente si yo asocio de Y entre Y igual a de X sobre X y asocio de U sobre U igual a de X sobre X, pues las soluciones son lo mismo, ¿no? Por ecuaciones diferenciales, esto es logaritmo natural del valor absoluto de Y, al logaritmo natural del valor absoluto de X más una constante. Acá igual, logaritmo natural de U, igual a, en este caso, logaritmo natural de X más una constante prima, digamos. Hago exponenciales, entonces esto lo que me dice es que Y va a ser igual a una constante 1 por X y aquí va a ser U igual también a una constante 2 por X. Y entonces si usted se fija, Y sobre X va a ser una constante 1 y U sobre X va a ser una constante 2.
Esta no es otra cosa que mi phi y esta no es otra cosa que mi psi. Es decir, entonces que la solución de la ecuación, la solución de 1, esta es 1, vamos a poner aquí una función arbitraria f que depende de y sobre x, u, x y obviamente igualada a 0. Ahora, si yo me fijo, acuérdense que de alguna forma yo puedo decir entonces que mi solución u de xy se puede ver como una x por lo que sería una función g de y sobre x, ¿no? Esto haciendo de que esta parte de acá dependa de esta, ¿no? Y esta sería una manera de expresar, ¿no? Con g arbitraria, con g, bueno, no arbitraria, sino que dependiendo de las condiciones que me den, yo podría determinar la solución explícita de lo que es esta función, ¿no? Y este sería un ejemplo sencillo de estos métodos. Obviamente los teoremas están bonitos y están algo interesantes. Habría que ver esta primera parte, ¿no? Que era algo teórica, donde lo que estábamos dando son como las ideas generales. Espero se entienda esto y bueno, hay que leer un poco de estas cosas, ¿no? Bueno, saludos, éxitos y que estén bien. Seguiremos en otro video con este tipo de ecuaciones para que puedan pues resolver más problemas.